Saludos de gracia en este tiempo y la oportunidad que nos brinda el Señor día tras día para poder reunirnos. Estamos en su presencia, mostrando su reino en esa gloria y honra que merece solo Él. Bendiciones del Padre a cada uno de ustedes, Cuerpo Pudahuel, y quienes pueden unirse a este hermoso tiempo y oportunidad que tenemos con nuestro Señor y Padre. Oremos en su nombre. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora presentamos cada una de nuestras vidas a través de estos medios que son bendecidos por ti. Amén. Creemos, Padre, que tú eres nuestro Señor y Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Amén, al cual bendecimos, al cual vamos, Señor, en esa plena confianza y certeza de que podemos estar cada día, Señor, apacentándonos en tu verdad, en tu infinito poder, que es el que nos guía, que es el que nos impulsa para toda buena obra. Amado Dios, tú conoces bien a cada una de las almas que te pertenecen y aquellos que también son llamados para la verdad, para la salvación. Seas tú guiando este tiempo para que todo velo, Señor, de duda, y todos aquellos que tienen que ser llamados a la verdad de tu reino y de tu gracia, sean asistidos en el poder del Espíritu Santo,
para ser guiados para adorarte, servirte, Señor. Te exaltamos en este tiempo. Mientras tú eres hallado, Señor, nuestro corazón se regocija para seguir honrándote y dedicando nuestro corazón. Gracias te damos por todo lo que tú haces, porque tú eres el que derrama esas bendiciones y esa bendita provisión para nuestro cuerpo y para nuestro ser entero. Oramos y dedicamos este tiempo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en esta hermosa presencia, el poderoso de Israel. Vivamos esta alabanza. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí, Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la conversación, una parte de aquella porción bíblica que nos dice el libro de Juan mientras estaba hablando con Marta. Bendecimos de esa resurrección, de aquella esperanza que Él nos ha dado. Resucitó a Lázaro en esta tierra, hizo tantas obras y milagros, hizo proezas verdaderamente. Y es así como el día de hoy nosotros seguimos gozándonos en su presencia. Eres todopoderoso, eres la razón de nuestro existir. ¿Puede usted creerlo, decirlo en este tiempo? Amén. Adorarle. Amén. Gloria a Dios en este tiempo, en este día. Bendecimos cada una de aquellas almas, aquellas vidas que se unen a este tiempo, a este medio en el que podemos glorificar y exaltar a nuestro Señor y Padre. Es el creador de todas las cosas, el que manifiesta en nuestra vida, en nuestros corazones, el querer adorarle, el querer hacer su voluntad. Bendiciendo en este tiempo a cada uno de nuestros hermanos, de la familia, de la congregación de Pudahuel. Sabemos de que en cada una de nuestras oraciones está presente esa necesidad tanto espiritual como física. Les invito de igual forma a seguir
pensando en ese amor que nos ha dado nuestro Señor para interceder, para orar unos por otros. Sabemos de que este tiempo trae sus matices, sus dificultades, pero también sus alegrías, desechando toda amargura y más bien viviendo esas obras de nuestro Señor que se renuevan cada día y que son maravillosas. Oremos a nuestro Padre para seguir en esta fidelidad, la sintonía que solo podemos tener por Él, y gracias a Él, porque por nuestro Señor, por nuestro amado Jesucristo se hicieron todas las cosas. Damos por hecho que su presencia es la que nos ayuda a extender gran parte de ese reino en esta tierra. Oremos para recibir en este tiempo esa buena semilla, un terreno, una tierra fértil que tiene que ser preparada para recibirla por medio de su palabra. Señor y Dios, en esta hora presentamos el mensaje que será impartido para cada una de nuestras vidas. Solo tú eres, oh Dios, el que ha traído esta palabra, Señor, para que pueda tocar cada una de las almas y los corazones en la santidad, en la gracia, en la redención, en el perdón que solo podemos llegar a tener en cuanto a la voluntad que a ti te place y por medio de la presencia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Dejamos en este tiempo la vida de tu siervo, aquel que estará manifestando lo que tú has permitido para que pueda llegar a cada uno de nosotros. Amado Rey, te exaltamos una vez más y dejamos todos nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras vidas para recibirte, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga grandemente y reciban un gran abrazo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, todas esas familias, ¿no es cierto? Que en la obra y en la gracia de nuestro Señor, en la misericordia de nuestro Señor, hemos tenido la oportunidad de conectarnos hoy. Un día, bueno, amaneció una noche muy fría, pero fue subiendo un poco la temperatura y ahorita estamos con una temperatura cómoda. Nos anticipa el arribo del invierno. Nos anticipa el arribo del invierno. ¿Qué quiere decir? El tiempo es inexorable. No se detiene, sigue su curso, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también nosotros entendemos como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor está en control. Porque no puede ser de otra manera. No importa lo que esté sucediendo a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario, la naturaleza y el mundo sigue dando vueltas. Eso es garantía de que las promesas del Señor se van a cumplir, mis estimados hermanos. Podemos verlo de una manera fatalista, pero podríamos verlo desde la óptica que nos regala la Biblia, la palabra de Dios, a través de las promesas de nuestro Señor para nuestras vidas. Maravilloso. Yo me quedo atónito ante el poder de nuestro Señor al mostrarnos, ¿no es cierto?, el frío, el calor. La ciencia lo puede explicar, que el movimiento que se acerca del sol, pero sin embargo nosotros podemos sentir en ese cambio, ¿no es cierto? Se pronosticaron lluvias, en un lado llovieron, en otro lado no llovió. Es así como el Señor sigue manifestándose a su pueblo. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y estamos en una serie muy hermosa, muy preciosa acerca de las parábolas. Empezamos ya hace 15 días, hablábamos del amor que está demostrado a través de las prédicas, que es tan importante, a través de la prédica, a través del mensaje entregado por Jesús, ¿no es cierto? Y nosotros complementábamos de esa manera a esa visión que cada uno de los cristianos debe tener. Cristo crucificado y resucitado, y Cristo nuestro maestro. Sin duda los dos son Dios, sin duda es el Rey, sin duda es al que nosotros seguimos, pero seguirle, ser discípulos, quiere decir que nosotros debemos estar pendientes ¿de qué? De sus pisadas, de sus palabras, de su dirección, de su camino. Y eso tiene que ver directamente con su mensaje. Más allá de todo lo que demostró tácitamente, demostrando tremendo amor, tremendo desinterés por sí mismo y entregándose a Él por amor a cada uno de nosotros, nosotros debemos estar pendientes de conocerle. Muchos predicadores dicen que ya en la actualidad no se predica de Dios. Si no se predica de Dios, tampoco se predica de Jesús. Nos gusta escuchar cuánto nos ama, pero también debemos escuchar cuánto nos exige. Y nos exige a usted y a mí porque nos ha dado una dignidad preciosísima mediante la fe. Que es esta dignidad que tenemos para acercarnos gratuitamente al trono de gloria mediante la oración. Y acercar nuestros oídos a la palabra de Dios para que se revele lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es maravilloso. Entonces, hermanos, debemos concentrarnos por un momento en el propósito que Jesús tenía con estas parábolas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, dice de la siguiente manera: y les dijo, a vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas tales cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras, todas las palabras? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, esto nosotros nos encontramos en el contexto de que Jesucristo había entregado ya la primera parábola, ¿no es cierto? La primera parábola
del sembrador y algunas otras parábolas que están en orden cronológico en Mateo, pero esto en Marcos, donde Jesucristo hace esta tremenda declaración. Dice, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por tanto, nosotros podemos decir que no era una manera didáctica de entregar la palabra de Dios o el mensaje que Cristo tenía. Muy al contrario, fue una manera y una forma que encontró Jesucristo para codificar el mensaje. ¿Y codificar para quién? Para aquel cuyo corazón no se encontraba en sintonía con el mensaje. Para aquel cuyo corazón no se encontraba en sintonía con el mensajero. Con el mensajero. Dice que nos unamos, que seamos unánimes en nuestro sentir. ¿Cómo podríamos nosotros tener conversaciones en las cuales nos entendamos como cristianos si cada uno es llevado por su idea, como se dice? De la misma manera, las palabras fueron entregadas, ¿no es cierto?, a toda la multitud, pero muchos no los entendían, porque sus corazones no se encontraban motivados o no tenían la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? La búsqueda sincera de Dios. Mis hermanos, la búsqueda sincera de Dios. No olvidemos que en el inmenso amor de Cristo, Él abre su ministerio con prodigios y milagros. Hay sanidades, hay multiplicación de panes, de peces, de alimentos. Por ello, en algún momento Jesucristo se regresa a la multitud y les dice, ¿vienen a mí por los panes y por los peces? Esto lo encontramos en Juan 6:26, que dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremenda declaración de Jesucristo para cada uno de nosotros, para esas personas de ese momento. Y no había sido una declaración, digamos, a los 5 minutos, después de horas que esa gente había estado siguiendo a Jesús, que se había incomodado, que había hecho un esfuerzo para buscarlo. Pero nosotros sabemos que somos movidos y somos esforzados por diferentes motivaciones. Por diferentes motivaciones. Y aquí les dice claramente, porque no han visto las señales de qué, de que el Hijo del Hombre, de que el Mesías había llegado, sino porque habían recibido el pan, porque habían recibido las sanaciones. En ese momento hace un justo reproche a la audiencia. ¿Dónde nos encontramos hoy? Es la pregunta. ¿En dónde nos encontramos hoy? ¿Estamos dentro de la multitud? ¿Siguiendo a Cristo por las señales? ¿Siguiendo a Cristo por los panes, por los peces, por las sanidades? ¿O estamos dentro de ese grupo pequeñito? ¿Para cuáles? ¿Para quiénes son el mensaje? Déjeme decirle que sin duda, y con el corazón en la mano y en fe del Señor, yo puedo decir quizás que este mensaje va dirigido para usted, que usted está en el grupo que Dios ha designado para que el día de hoy pueda escuchar este mensaje. Y es decir, que cada vez que nosotros escuchemos esta parábola, la que vamos a estudiar el día de hoy, debe recordar que el significado ha sido revelado a unos y no a otros. Tiene que preguntarse si es que el significado ha sido revelado para mí o sigue siendo un misterio. Es una pregunta muy profunda e íntima que cada uno de nosotros debemos hacernos a diario cuando tomamos la palabra de Dios y la leemos. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos un espejo en la cual nosotros somos reflejados. Cuando leemos las parábolas, deberíamos tener la capacidad de ser reflejados en esas parábolas. Mire lo que dice Santiago 1,
versículo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de lo que vio. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Mis estimados, aquí Santiago nos propone, en línea del mensaje codificado, en línea de lo que el Señor quizás apartado de algunos y abierto a otros, y lo vamos a entender en esta parábola por qué pasan estas cosas. Quizás los que han sido apartados del mensaje ven y pueden leer la Biblia. Hay eruditos históricos, hay eruditos, hermanos, hay eruditos que han leído no una, no dos, no tres, 100, 200, 300 veces la Biblia y hasta ahora no creen en Cristo. Y si usted se pone a debatir con estas personas, ellos tienen argumentos para debatir y echar abajo su fe. Porque el mensaje está alimentado por la fe y la fe es don que nos entrega el Señor. Muchas veces he oído, ayúdanos Señor a ser oidores, no solo oidores, sino también hacedores. Mire todo el pasaje, no solo se trata de eso, sino de acercarse a la palabra y poderse ver con franqueza qué es lo que el Señor está viendo en nosotros, cómo nos estamos reflejando. ¿Cómo nos estamos reflejando? Para podernos reflejar atentamente en quiénes somos. ¿Y en qué nos reflejamos? En la ley, en la libertad que nos ha dado. Y tenemos que perseverar en lo que hemos leído, en lo que hemos recibido y en lo que hemos sido entregado por el Señor. Ver nuestro reflejo natural tal cual es. Y en esta medida, mis hermanos, reflexionar que el cristianismo no es una postura moral. No es una postura moral. No es una postura teórica. Es una postura de naturaleza. Naturaleza. Cuando leemos la palabra de Dios, y al leerla debemos regocijarnos en ella. Cuando leemos y recibimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que vemos? Deberíamos ver la figura de Cristo reflejada. O vemos a una persona natural. Vemos todavía nuestros pecados. Vemos todavía el caído. Vemos todavía esa persona llena de escaras, llena impura, llena de lepra, como es el pecado. No sé qué es lo que vemos cada uno de nosotros en la Biblia. Es una cosa, es lo más difícil, creo que es lo que nos toca vivir a nosotros como cristianos. Vernos día tras día como realmente somos, pues, ¿qué podemos hacer para transformarnos? Absolutamente nada. Dios es el que transforma, mis estimados. Dios es el que transforma. Desde esa lógica debemos nosotros abrazar esta declaración. Para unos es revelada, para otros no. Para que oyendo no entiendan, para que viendo no perciban, para que no lleguen a arrepentirse en este momento. Pero para los que han sido elegidos, para los que han sido escogidos, para los que el Señor se ha acercado con su Espíritu Santo, para ellos es el mensaje. La parábola de la semilla que vimos la semana pasada, la parábola del trigo y la cizaña que vamos a ver hoy nos habla de eso, de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del enemigo. Como dice el título de hoy, juntos pero no revueltos. Y antes de leer este pasaje quisiera que consideremos,
para que no se desanime, porque quizás podría caer en una trampa de desánimo, porque el enemigo utiliza de esa manera las cosas. Mire, Jesús les decía estas cosas expresándoles y explicándoles a sus discípulos. Ni siquiera el grupo que había sido seleccionado para que entiendan el mensaje lo habían entendido. Necesitaban algo primordial, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en el Pentecostés que los transforma, los renueva y crea ese Pedro poderoso cuyas palabras convirtieron a 5,000. Entonces nosotros debemos pensar en esto. Y antes de empezar todo esto, me gustaría invitarle a usted que por un momento en su mente viaje mentalmente al campo. Vayan con su mente hacia el campo. Y vemos un campo de trigo. No sé si habrá aquí en Chile, no he visto. Pero en el Ecuador hay. Hay unos pocos, pero los hay. Y es una alfombra dorada. Gran extensión dorada. Déjeme decirle que aquella imagen, aquel campo que usted pudo ver, y no importa si es que es pequeña o grande, no importa su extensión, se convierte en sí mismo en riqueza, en seguridad y en prosperidad. No estamos hablando que alguien trabaja la tierra y como siempre tiene pretensiones con esa tierra, tiene sus propósitos con la tierra, por eso pone trabajo arduo, porque siempre al final tendrá ganancia. ¿Y quiénes se benefician de esta riqueza, de esta ganancia, de este campo dorado? Pues es el dueño de dicho campo. ¿Cómo no? El que lo preparó, el que lo sembró, el que lo regó. Y no solo eso, sino que seleccionó la semilla y preparó la semilla. La palabra nos dice que Jesucristo se encuentra en este momento, en el momento en el que está entregando esta parábola, en este mundo, como uno más de nosotros, respirando, caminando entre nosotros. Pero es diferente a nosotros. En Colosenses 1, del 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado de Él y para Él, dice la palabra de Dios. Quiere decir que a pesar de que en ese momento estaba hablando de ese campo dorado, de ese campo sembrado con trigo, también nosotros sabemos en esta instancia de que Él es el dueño, Él es el Señor de todo esto. Miren el contexto en lo que se da en estas parábolas. Se ha anunciado el reino de Dios. Juan el Bautista lo anunció: arrepiéntanse que el reino de Dios ha llegado. Jesucristo lo predicó: el reino de Dios se ha acercado, dice. El mismo Dios hecho uno de nosotros está anunciando su propia llegada, la llegada del Rey. Pero muchas veces insisto que nosotros dejamos pasar el pequeño detalle, que usted y yo tenemos una ventaja ante toda esa gente que rodeaba a Jesucristo. Primero, no somos israelitas, y segundo, nacimos 2000 años después. Quizás no comprendamos y no lleguemos a comprender, mis estimados, de lo que trata la iglesia en la actualidad. Pero en ese momento era ese grupo de personas. Nosotros llegamos en este momento, o quisiéramos llegar, o llegábamos a las reuniones y veíamos a nuestros hermanos una vez a la semana, todos perfumados, peinados y con nuestro uniforme bien aplanchado. Bueno, cuando a mí me quedaba bien aplanchado. Pero esta no era la vivencia que estaban pasando esas personas. No era la vivencia de Jesús ni de sus discípulos. Ellos habían caminado kilómetros, comiendo lo que había, cansados,
acompañados por muchas o por pocas personas. Y entre el grupo de gente que una vez quiso apedrear a Jesús o echarlo por un barranco, estaban en esta multitud. Usted puede imaginarse la escena, decenas de personas caminando bajo el sol para escuchar y ser sanados por Jesús. No podemos imaginarnos, nosotros tenemos un contexto de discipulado y de seguimiento de Jesús muy diferente. En aquellos días, ¿cómo hubiera sido estar frente a Jesús? Hoy lo tenemos, pero hay la religiosidad, hay la pomposidad en muchos cristianos, y usted sabe que hay muchísima gente que no es sincera, quizás. Que llega a la iglesia y comienza a quejarse. No hay la letra de la canción, no está bien la letra de la canción, no hay grupo, no hay banda, es que la hermana, el hermano no dirigió bien, la prédica fue muy larga, fue muy corta, decimos muchas veces. Mis hermanos, tenemos que abrazar la palabra de Dios y tenemos que abrazar nuestras condiciones como ventajas. Porque la verdad es que esa gente, esa multitud que iba con Jesucristo, no tenía las mismas ventajas. Ni los mismos discípulos tenían las mismas ventajas. Ni el mismo Señor Jesucristo tenía las mismas ventajas. Un día era un día. Y ese día era para aprovechar. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro del contexto se estaba anunciando el reino a todas estas personas. Jesucristo estaba ejerciendo su ministerio, sanando, curando, multiplicando. Y un día era un día que tenía que aprovecharse, a pesar de que sea sábado. Ese era el contexto. Un sábado donde los religiosos guardaban una cantidad de reglas en ese momento, condiciones mínimas para no pecar. Olvidaron que el sábado era un día dedicado a Dios, que el hombre, que la humanidad dedicaba un día a Dios. Es en ese mismo sábado donde los discípulos recogen espigas. Es ese mismo día sábado donde Jesucristo, porque cada día es de valor en estas circunstancias tan difíciles en las que vivían, predicó en la sinagoga, y en la sinagoga curó a un hombre con la mano seca, y después limpió, retiró un demonio de un hombre atormentado. Y nosotros vemos en Mateo 12 cómo hay esta frase, es que el reino de Dios se ha acercado, pero nadie lo ha recibido. Jesucristo estaba siendo confrontado por los líderes religiosos de la época. Y a veces nos sentimos muy distantes de esa actitud. Cuidado con la religiosidad. Estos líderes religiosos cuidaban la palabra de Dios, cuidaban los rituales y tenían en su mano la balanza moral. Mire lo que dice Mateo 12. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ponen en entredicho cuál era la autoridad de Jesús. Tremenda crítica a Jesús, quien rompió el sábado. En el sábado, a muchas maneras de los religiosos. Criticado y observado, enfrentado Jesucristo con autoridad, los describía y les respondía: hijos del mal, generación perversa, mala, adúltera, generación de víboras. Palabras fuertes en boca de nuestro Señor. Necesarias, sí, pero estas personas iban entre la multitud, mis estimados hermanos. Era necesario entonces que los secretos del reino de Dios sean expuestos, sí, pero codificados para aquellos que iban a recibir la revelación del Espíritu Santo. No es un lindo contexto, no nos ponemos a pensar nunca en ese tipo de cosas. No hay un lindo púlpito, no hay luces perfectas, no hay sonido perfecto. Estaba siendo cuestionado. Y adicionalmente con una multitud de personas cuyas motivaciones eran cuestionables.
a esa multitud es que Jesucristo les dice en Mateo capítulo 13 versículos 24 en adelante, nos muestra lo que les dice Jesucristo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que él, al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Palabra de Dios. ¿Usted entiende esta parábola? La mayoría podría decir que sí. Y ese es el riesgo que tienen las parábolas, ya que cuyo mensaje está revelando desde el reino de los cielos. Pero la pregunta está por venir: ¿o estamos viviendo el reino de los cielos y estamos nosotros gozando de la plenitud del reino de los cielos? ¿Estamos dentro del reino de Dios? Mateo en el capítulo dice cuenta cómo Jesús les dice a los fariseos, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Tengan cuidado, ustedes me están acusando de todo esto, pero ustedes son incapaces de ver las señales. Son incapaces de ver que lo que están viendo a este hombre librado del demonio, de sus tormentos espirituales, es una muestra de que el reino de Dios está ya entre nosotros. Un pensamiento problemático, porque los cristianos oramos y esperamos que sea así, ¿no? Padre nuestro, venga tu reino. Así oramos. Un seguidor de Cristo espera la consumación del reino de Dios. ¿En dónde? En nuestro planeta. Y lo digo así porque muchas veces no tenemos la perspectiva universal. Dios hizo el universo entero, no solo la tierra. Es decir, Dios reina en el universo. Desde luego que sí, en ese sentido, estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Pero Jesús aclara y revela que el reino está aquí. Es necesario que Él lo diga. ¿Por qué? Porque el rey vino. Pero como se dice por ahí, es un ya, pero no todavía. Es un ya es, pero no todavía. Está, pero no está todavía completamente consumado. Por eso Jesús utiliza esta figura de la siembra, porque está el reino de Dios ha sido sembrado, pero aún no ha sido cosechado. Les refirió diciéndoles otra palabra: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y Jesús explica estos versículos. En los versículos de Mateo 13:36 en adelante explica la parábola. Es necesario que haya una explicación. Entonces, despedida la gente, ¿no es cierto? La multitud, que ya sabemos cómo está compuesta, entró Jesús a la casa y acercándose él, imagínense, acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Jesús es el que se acerca, Dios es el que se acerca con su presencia y su poder para que usted y yo podamos entender su palabra mediante el Espíritu Santo. No es un esfuerzo nuestro, no podemos hacer absolutamente nada sin estar sostenidos de la mano de Dios. Respondiéndoles, Él les dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El mundo, fíjese lo que dice el mundo. En Juan 3:16, ¿qué dice que Dios hace por este mundo? ¿Qué es lo que dice Dios que hace por este mundo? Es claro, clarísimo. Recuerde que el dueño de la parcela, el dueño del campo, en este caso es el rey. Y un rey que cuida su campo, que lo prepara, que lo riega. Por eso Dios tanto al mundo amó. A este mundo donde la semilla es colocada. Los hijos de Dios, con propósito, sin dudar. Dios con propósito puso esa semilla de dar fruto. Es la riqueza del dueño. Es la riqueza del campo. La buena semilla de los hijos de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de los hijos de Dios entre algunos versículos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. No se pierda el propósito para los hijos de Dios, que no se pierdan, sino que crezcan y den fruto, grano, que tenga un proceso. Que tenga un proceso el Hijo de Dios, la hija de Dios, que tenga un proceso, mis hermanos y mis hermanas, que terminen en vida eterna. Pero dirá, ¿cómo? ¿No son todos hijos de Dios? Nos lo dice esta palabra, nos lo dice las Escrituras. No todos son hijos de Dios. Dios es el que nos hace hijos. Mire lo que dice la palabra. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dios preparó la semilla, la escogió la semilla. El que sabe de agricultura, sabe que hay ese proceso previo a sembrar. De hecho, hoy hay unos semilleros, no sé, almácigos creo que les dicen, donde ponen cada semilla con un cuidado, preparada en pequeños cuadritos para que crezca la planta y tenga raíz para luego ser colocada en el campo. Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los conoció, dice la palabra, y por su voluntad y afecto y amor nos hizo hijos suyos. Esto es maravilloso, mis estimados hermanos. Estamos en el reino de Dios por adopción, por la fe, por el arrepentimiento, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No nos ha dejado abandonados. Usted es la buena semilla. Por eso está en este momento. Por eso está escuchando este mensaje, mis estimados hermanos y hermanas. ¿Y cómo sabemos esto? Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. ¿Usted cree? Espero y imagino que detrás de estas pantallas en este momento haya un amén. Espero que detrás de estas pantallas haya dicho un gloria a Dios por esta revelación. Porque se lo merece. Nosotros no. Nosotros no. Dios es el que nos ha preparado, es el que nos ha cuidado, que seamos una buena semilla. ¿Cómo siendo como soy? ¿Cómo siendo como fui? Esto es real. Dios nos transforma, y no resulta de nuestra voluntad. Como muchos dicen, arrepiéntete, es que hermano, ya tienes que cambiar tu forma de vida. Dios es el que cambia, Dios es el que trae el arrepentimiento, Dios es el que trae la transformación. Dios es el que nos escoge, nos cuida, nos prepara y nos pone
no es nuestra decisión, es la de Dios. Es la de Dios. Y es maravilloso saber que somos tomados en cuenta por la voluntad de Dios. Pues no habéis recibido en el espíritu de esclavitud para que otra vez estar en temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones, es el que nos garantiza esta realidad espiritual y maravillosa de nuestra naturaleza divina por medio de Cristo Jesús. Sellados y señalados como hijos de Dios. Nos ha sellado y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como prenda. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y nosotros estamos esforzándonos para tener señales del Espíritu Santo. Señales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Siendo sellados, no pierda de vista esta verdad, porque es importante, sumamente importante, para entender esta parábola sobre el trigo y la cizaña. Mire lo que sigue diciendo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Los hijos del diablo, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido que la verdad, y en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esto le dice Jesucristo a los fariseos. No tienen capacidad de entender. No tienen capacidad de entender porque son hijos de la mentira. Son hijos de la mentira. Usted podría hacer un estudio bíblico personal, y le motivo a hacerlo, sobre cuáles son las características de un hijo de Dios. ¿Y qué características tienen los hijos del diablo, los hijos del mal, los hijos del enemigo? Y es necesario este tipo de certezas para saber cómo estamos nosotros obrando y en qué lugar nos encontramos. Jesús les dice a los religiosos, otra vez, tengan cuidado con ser religiosos, porque escucharon y no entendieron. A mí me da muchísima tristeza. A mí me da muchísima tristeza, mis estimados hermanos, porque escucho tanto de salvos como de personas que no son salvas, que están siendo llamadas por el Señor. Teniente, pastor, Carlitos, créame que cuando se abra la iglesia yo asistiré. Créame que cuando se abra la iglesia yo asistiré. Me da tristeza, porque hoy es el día en el que usted puede asistir. Nuestra familia puede asistir, puede regocijarse alrededor de los hermanos, podemos alabar juntos. Es verdad que estamos alejados físicamente, pero tenemos estos medios. Aprovechemos, porque es voluntad del Señor, ha puesto esta voluntad, para que no perdamos nosotros de vista nuestra relación con Él. Pero muchos, esta pandemia las ha tomado como año sabático. Y cuando me refiero a año sabático, como un tiempo de vacaciones.
Pero créame que en mi convicción y en mi corazón está que cuando se abra la iglesia, yo ahí estaré. Aquí Jesús deja claro muy bien dos cosas en este discurso que les da a los fariseos. Los hijos del diablo aceptan y dicen mentiras. Aceptan y dicen mentiras. La abrazan, viven en la mentira. ¿Qué quiere decir esto? No quieren oír la verdad. Hace unas semanas atrás vi un debate entre una atea y un apologista, alguien que estaba defendiendo la fe. Y al final del debate, muy lindo, muy hermoso, el cristiano le dice: ¿y si resulta que te entregamos toda la evidencia de que Cristo, la palabra de Dios, el evangelio es real, es verdad, ¿tú lo aceptarías? Y ella dijo: no, quizás no. Porque ese momento todas mis ideas, todos mis pensamientos y mis convicciones habrán sido falsas. Temor a la verdad, porque ellos prefieren la mentira a la verdad. ¿Cómo me van a entender? Dice Jesús. ¿Cómo van a entender mi lenguaje si ustedes son hijos del mal? Juan 1:3 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto usted y yo lo sabemos, porque oímos y vivimos en un mundo donde la corriente nos arrastra, nos aleja del hogar divino. ¿Cómo podríamos estar de acuerdo entonces con las personas del mundo? ¿En qué medida podrían ellas tener razón? No hay justicia, mis estimados hermanos. No hay moral alejada de Cristo, nuestro Señor. No hay justicia ni moral alejada de Dios. El trigo son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del enemigo. Algo que queda claro en nuestras mentes desde que oímos por primera vez esta parábola. Pero esto tiene un fin. Esta historia tiene un fin. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo un enemigo: ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Miren, hermanos, vivimos en un mundo roto, con tormentos, pruebas, fallas, injusticias. ¿Y qué dicen las personas? Dios ha muerto. Dios se ha equivocado. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir estas cosas? Mas la palabra de Dios dice que todo lo que hace Dios es bueno. ¿O no recuerda el Génesis? ¿Acaso el valor del trigo no merece la siembra? Regresando un poco a la ilustración de aquel campesino que hace todo el esfuerzo y que ya ha sembrado. ¿Acaso el valor de ese trigo, de esa promesa, de la promesa de fruto, lo que saldrá, lo que crecerá de él, no merece la siembra? Y de esa manera respondo cuando dicen: ¿cómo es posible que Dios permita todas estas cosas? ¿Acaso el caos, la destrucción no merece, quita el valor del fruto que pueda dar esta buena semilla? Me parece que no. Jesús en esta parábola dice: cada grano vale la pena. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada grano vale la pena. Vale la pena, mi hermano. Lo que quizás no dice esta palabra, pero usted y yo lo sabemos, es que en el amor de Dios, su misericordia, mucha de esa cizaña puede convertirse en trigo, porque Él tiene el poder. En trigo. Y este es el poder del Evangelio, el que no avergüenza a Pablo. Porque es el poder que salva a todo aquel que cree, dice Pablo. Señor, ¿quieres que nosotros arranquemos la cizaña? Es normal esta forma de proceder en las personas. Tengo algún problema, lo arranco. La salida más fácil. La salida más pronta y más corta. Me conviene, lo arranco, lo extirpo. Dios se hizo hombre por cada uno de estos granos, por cada uno de nosotros, por usted. Mi hermano y mi hermana, Dios se hizo hombre, dejó su divinidad por cada uno de estos granos, vale la pena. No arranques, no lo arranques, espera a la cosecha. Dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta que la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús explica, el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mis hermanos, pasamos penalidades en este mundo. Estamos en constante batalla, batallamos con nuestras propias tentaciones, errores, imprudencias, y como humanos seguimos nosotros equivocándonos. Pero ser ciudadano del reino es más que eso. El reino de Dios está en medio de nosotros. Dios sigue reinando. Eso no ha cambiado. No importa que esté sucediendo enfermedad, muertes, miles de cremados en la India, mis estimados hermanos. Eso está pasando en este momento. Y usted está preocupado por cómo le mira el vecino. Y usted está preocupado porque no le alcanza para renovar sus zapatos de marca. Y usted está preocupado porque alguien no piensa de la misma manera que usted, que no le dio la razón en alguna discusión. Miles de personas, miles de niños están siendo cremados ahorita en la India. Eso está pasando. Los delincuentes se toman y atacan las comisarías. Y recién hace unos 2 días, miles de ausentes, y les llamo ausentes, se reunieron en el funeral del pequeño Tomasito. Déjeme decir, esas cosas están pasando, pero eso no les dice que Dios sigue en su trono y sigue soberano. Él reina el universo. Y en este mundo, mediante el Espíritu Santo, nos lo hace saber. ¿Acaso en un país como este, como Chile, hay gente solo chilena? También hay gente extranjera. ¿Acaso en un estadio de fútbol hay solo fanáticos del dueño de casa? Estamos aquí, somos hijos del reino, por misericordia. Debemos influir. ¿Con qué? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Mientras estemos en el campo, somos cuidados y regados y estamos madurando. Pero esta parábola también nos habla de juicio. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin
de este siglo, dice Jesucristo en Mateo 13, versículo 40. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de juicio, mis estimados hermanos. Serán finalmente arrancados. ¿Quiénes? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, escuche lo que dice en el versículo 11, 1 de Corintios capítulo 6. Y esto eran algunos, es decir que dentro de esa iglesia, o de los que estaban oyendo, quizás habían hijos de Dios e hijos del diablo. Por eso dice, algunos eran. Nosotros podemos inferir que Pablo está diciendo, algunos eran, pero algunos todavía son. Qué tristeza, ¿no? Mas habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos oramos por el regreso de Jesús, que ya sea el regreso de Dios. ¿Estamos seguros de eso? Cantamos, hay una alabanza, la cosecha está lista. ¿En realidad queremos que la cosecha esté lista? Porque en la cosecha muchos serán condenados. Mejor conservemos el tiempo. Aprovechemos los cuidados de los cuales somos objeto por parte de Dios. Dios nos muestra su amor a diario. Mis estimados hermanos y hermanas, ayer muchos varones nos reunimos y escuchamos la voz de Dios. Pero déjeme preguntarle, ¿dónde estaban nuestros hijos? ¿Dónde estaban nuestros hijos? ¿Dónde estaban nuestros hermanos, los que faltaban? ¿Saben? Nuestro hermano Celestino, y les quiero dar un testimonio, nos seguía por WhatsApp, mirando las fotos y enviando mensajes de oración. ¿Dónde estaban el día de ayer en esa concentración de varones todos aquellos varones que amamos? Gracias, Señor, por tu misericordia nos llegaste ayer, porque podía haber grandes sorpresas. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la fila correcta? ¿Sientes el poder del Espíritu Santo? ¿O eres preso de tus deseos, de tus pensamientos y de tus pecados? Cuidado, la parábola del trigo y de la cizaña nos habla de juicio. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Mis estimados hermanos, linda la parábola, linda la promesa. Dos consejos prácticos. Ve y comienza a leer la palabra de Dios. Todos los días comienza a leer la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Es necesario estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Somos llenos en el Espíritu Santo. Recibimos poder. Recibimos poder. Conocemos a nuestro Padre. Conocemos a Jesús. Conocemos qué es lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Dios nos está dando los cuidados. Nos da el agua, Jesucristo. Nos da la luz, Jesucristo. Nos da la vida, Jesucristo. Pero a Jesús se le encuentra en la palabra de Dios. Lea su palabra de Dios. Lea. Ore. Fortalezca su relación con el Señor. Aproveche los cuidados mientras estamos aquí en el campo todavía. Tenemos el potencial. Dios ve en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. En ti ve el potencial de dar fruto. Y eso me conmueve, porque nosotros no somos capaces de ver ese
potencial muchas veces. Y si estás en pecado, arrepiéntete, da la vuelta, deja de ser como eres, abre tu corazón a Jesús, porque Él no te ha desechado, estás en el campo. Si ves al espejo y ves una cizaña, ¿qué importa? Ora. Porque si estás el día de hoy es porque algo sobrenatural ha pasado. Si estás el día de hoy escuchando este mensaje es porque algo sobrenatural ha pasado. En este campo que es el mundo, en este campo atacado por el mal, en este campo donde hemos sido sembrados, yo como cizaña, está Jesucristo obrando con su tremendo poder y su misericordia, y en este día nos da el chance, la oportunidad de convertirnos en trigo. Porque ve en ti fruto. Aunque no puedas verlo todavía. Oremos. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, inmensamente lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos porque tú eres el sembrador. Y porque nos has llamado semillas, quizás tan pequeñas, Señor, tan pequeñas, Padre bendito, tan fáciles de perder, tan fáciles de dejar de ser, Señor. Pero sin embargo nos escoges, nos limpias, nos preservas, Señor, y nos pones en buena tierra. Tierra que ha sido preparada por ti, Señor. Muchas veces nosotros vemos en el campo, Señor, vemos violencia, vemos sufrimiento, vemos pandemia, vemos pobreza, vemos injusticia, Señor, y comenzamos a dudar. ¿Quién eres? ¿Quién es el dueño, Señor? Permítenos tener la certeza de que tú eres el Señor de este campo, que tú nos pusiste aquí con propósito, que tú nos pusiste con amor, viendo, Señor, el fruto que podemos cargar, Señor. No es por nuestros méritos, no es por nuestra voluntad, no es por nuestro esfuerzo, es por tu voluntad, es por tu amor, es por tu misericordia y tu gracia, Señor. Padre bendito, además que tu palabra nos dice, a pesar de que no esté en esta parábola, de que tú tienes el poder de transformarnos. Ayúdanos a transformarnos, Señor Padre bendito. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para aceptar la transformación. Ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad. Porque tú pones mediante tu Espíritu esa certidumbre, Señor, de que somos hijos tuyos. Muchos hermanos, muchas hermanas, mucha gente en el mundo está sufriendo, Señor. Permíteles, Señor, muéveles, sacúdeles, llámales la atención, Señor, que se unan a su iglesia, que sean activos, Padre bendito, que busquen en los espacios para ministrar, que no estén esperando, Padre bendito, a que se les llame, a que se les convoque, Padre bendito, sino que busquen, que tengan esa necesidad de ministrar, de trabajar, Señor, Padre bendito. Porque tú eres el que pones eso, Señor, en cada corazón. Y si es que nos sentimos débiles, si nos sentimos no merecedores, si nos sentimos de alguna manera, ayúdanos, Señor, a orar, ayúdanos a romper esas cadenas que muchas veces nosotros mismos nos las ponemos. Ayúdanos, Señor, a leer la palabra, para que podamos vernos ahí, Señor, tal y como somos, y poder ir encontrando también cómo tú nos ves y qué es lo que buscas de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras miradas y de nuestros pensamientos, Señor. Padre bendito, Padre amado, somos una multitud. Somos una multitud que estamos alrededor tuyo. Ayúdanos a tener el corazón en donde debe estar, Señor, en la búsqueda sincera de tu amor, de tu presencia, de tu ley. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ve, Señor, en rescate, Señor, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que han sido tomados una vez más por el pecado.
que han sido tomados por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, por la amargura, Señor. Yo no sé lo que están pasando, Señor, mis hermanos, en este momento, en este preciso instante, Señor, pero no permitas, Padre Todopoderoso, Señor, que se desanimen o que dejen de ver tu gloria, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Anímanos, Señor. Y te pido, Señor, por aquella familia que sabemos que está cruzando el COVID, Señor. Sabemos que son hijos tuyos, a veces constantes, a veces inconstantes, Señor. Pero no veas eso. Ayúdanos a tener tu mirada, a ver esa capacidad de fruto, Señor. Protégeles, Señor. Dales valor, dales calor, Señor. Dales ánimo, Señor. Y si tienen algún dolor, tienen algún desfallecimiento, Señor, pues levántalos, Señor Padre bendito. Te pedimos por nuestro hermano Alejandro, Señor, que se encuentra una vez más enfermo, Señor. Padre bendito, tú puedes hacer cosas grandes, nosotros lo hemos visto, Señor. No te olvides, Señor. Queremos levantar nuestras manos en gloria y en victoria en cada una de esas vidas. Bendice y protege a cada una de las familias y de las personas que están en este momento aquí conectadas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por este tiempo. Te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Te amamos muchísimo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis estimados hermanos, recordarles que tenemos la Liga del Hogar el martes a las 5 de la tarde. No, le toca a nuestra hermana Leti. Dios le bendiga, hermana Leti. Sea bendecida grandemente con su familia. Oremos por nuestros hermanos, por nuestras familias. En esta semana, ¿no es cierto? Perdimos a nuestro hermano Vanel. Otra familia de nuestra iglesia está afectada por el COVID. Tenemos que orar y sostenernos y llamarnos y mandarnos un mensajito. El teniente le gusta más mandar mensajitos que llamar, pero que sepan que estamos pensando unos en los otros, ¿no es cierto? Agradecemos por el tiempo que fue el día de ayer para los varones. Animamos al resto de varones que se unan todavía. Hace falta algunas actividades conjuntas. Es un buen tiempo, un maravilloso tiempo para compartir y darnos cuenta que no estamos solos. Muchas veces pensamos que en nuestras carreras, en nuestros afanes, estamos solos. Muchos varones pasan por las mismas circunstancias y nosotros estamos llamados a algo sublime y maravilloso, que es el sacerdocio, el ministerio, ¿no es cierto? La predicación. Decirles que el día viernes a los santos varones 7 de la noche vamos a estar unidos por Zoom y les espero, ¿no es cierto?, para nuestro discipulado. Vamos a comenzar con nuestra escuela dominical vía Zoom el próximo domingo. Esperamos que puedan motivar a sus niños a que se conecten, aparte de la transmisión que hacemos normalmente por vía de las redes sociales. Vamos a tener nuestro encuentro por Zoom y creemos que ya es hora que todo el mundo ya puede manejar estas herramientas y en tal caso también podríamos ayudarles. Así que oren harto por la escuela dominical y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Sea grandemente bendecido, porque sin duda somos aquella semilla, buena semilla, que tiene ese potencial maravilloso frente a los ojos de Dios de llevar fruto. Un abrazo grandísimo y escuchemos esta linda adoración. Dios les bendiga. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu
palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra